Bienvenidos a otro tutorial del Centro Argentino Fotográfico. Hoy vamos a estar viendo cómo realizar la edición para el retrato de elementos, en este caso del agua, que habíamos visto en la clase pasada. Bien, podemos empezar por cualquiera de las imágenes que habíamos tomado, ya sea por la fotografía donde realizamos en primera instancia al sujeto sin ningún tipo de pintura, o en nuestro caso también podemos optar por la que sí ya tenía algunas manchas de pintura. Eso es decisión de cada uno. Vamos a comenzar por nuestro archivo RAW, donde vamos a hacer algunos ajustes leves de exposición, contraste, blancos, inclusive claridad y textura, para darle un poco más de definición y detalle a toda la escena en particular. Una vez terminado ese proceso a nuestro gusto, vamos a apretar la opción de abrir. Ahora vamos a comenzar a abrir las fotografías que sacamos al final, que se van a encontrar en la carpeta que mandamos directamente al grupo de WhatsApp, donde podemos apreciar que tenemos los retazos de pintura, el splash de pintura que realizamos para poder sumarle a la fotografía del sujeto. En este caso, como tenemos alto contraste entre lo que es el globo y la pintura, directamente con la herramienta de varita mágica, yo voy a optar por hacer la selección bastante general de la mancha de pintura. Bien, para las partes que se vuelven un poquito más complicadas, directamente tomo la herramienta lazo, elijo la opción añadir a la selección y sumo de una manera bastante burda, porque no es necesario ser detallista en estos casos, todos los retazos que me faltan añadir. De esta manera. Una vez que termine con el proceso, aprieto Control C, me voy a la foto del sujeto y aprieto Control V corta. Como podemos apreciar, se suma directamente la mancha de pintura sobre el sujeto. Ahora, tenemos dos formas de actuar en este caso. La primera es apretando la opción de Control T, luego clic derecho, deformar y comenzar a ajustar el formato de la pintura directamente a lo que es el rostro de, en este caso, el modelo Ariel. Si es el caso que no preferimos ese método, también está la posibilidad de volver a la capa del sujeto, en este caso la capa de fondo, seleccionar al sujeto, yo voy a optar por la varita mágica y la opción seleccionar sujeto, y luego voy a apretar Control J para poder separar al sujeto del fondo. Más que nada esto lo hago porque ahora, cuando vuelva otra vez la capa de la pintura, si yo hago clic izquierdo y mantengo apretado Control sobre la capa que acabo de duplicar, en este caso donde se encuentra solo el sujeto, lo que va a realizar nos va a marcar la selección. Como podemos apreciar, se marca la selección alrededor del sujeto. Significa que yo ahora, en la capa de la pintura, puedo crear una nueva máscara de capa y automáticamente se oculta exactamente de los bordes del sujeto la mancha de pintura. Repito el proceso. Abrimos nuestra imagen de la pintura, seleccionamos con la varita mágica o cualquier herramienta que a nosotros nos resulte útil y acorde para poder hacer esto, copiamos con Control C, nos vamos nuevamente a nuestra imagen, pegamos con Control V corta. Teniendo la mancha de pintura ubicada, la primera posibilidad que tenemos es apretar Control T, clic derecho sobre la imagen y elegir la opción deformar, e ir ajustando el formato obviamente al cuerpo del sujeto o al rostro del sujeto. La otra opción, marco la selección en la capa que dupliqué, manteniendo apretado Control y clic sobre la miniatura de capa. Me marca la selección justamente donde está el rostro del sujeto y creo una máscara de capa sobre la capa de pintura para así de esta forma me mantiene el formato. Bien, en resumen es una cuestión de continuar añadiendo la cantidad de pinturas y efectos que uno desee sobre la imagen para así darle el formato necesario. Una vez que realicé todo ese proceso, lo que voy a hacer es juntar todas las capas en una sola, apretando Control Shift Alt E. Esto lo que va a hacer que me va a separar la capa del sujeto con todas juntas, manteniendo el formato de capas por si me llego a equivocar y quiero volver a trabajar alguna en particular. Una vez que realicé ese proceso, lo que voy a hacer es oscurecer levemente las áreas de la parte de abajo, principalmente, de lo que son las pinturas que nosotros añadimos. Para esto vamos a crear una nueva capa de curvas. La capa de curvas la podemos crear directamente desde el simbolito del yin y el yang que tenemos en la parte de abajo, donde elegimos la opción curvas, vamos a oscurecer, volvemos a la ventana de capas e invertimos la máscara apretando Control I. Y latina, ¿no? Obviamente. Habiendo hecho este proceso, voy a tomar la herramienta pincel, voy a procurar trabajar con color blanco como color frontal y la opacidad la voy a bajar más o menos al 40-50%. Y lo que voy a empezar a hacer es pintar muy de a poco, de esta manera, en la parte de abajo de la pintura y algunos bordes para que cree un poquito de sensación de profundidad, que no se note tanto que estaba pegado las capas que nosotros pusimos de la pintura. Bien, acá tenemos la diferencia.
Si vemos que nos queda muy exagerado, muy oscuro, acuérdense que siempre podemos regular la opacidad directamente de la capa a nuestro gusto. Habiendo terminado ese proceso, nuevamente vamos a juntar todas las capas con Control Shift Alt T en una capa por separado. Y vamos a agregarle un poco de efecto de derretido al retrato en sí. Para esto nos vamos a ir a Filtro, Licuar. En la opción de licuado nos vamos a encontrar con la primera herramienta que se llama Deformar hacia adelante. Tiene el simbolito obviamente de un dedo. ¿Qué es lo que va a hacer esta herramienta? De una manera muy sencilla, me va a permitir a mí arrastrar partes de la fotografía como si le estuviese pasando el dedo. Esto nos va a dar la chance, para los que deseen obviamente trabajar de esta manera, de poder ir mezclando la pintura un poco para poder lograr ese efecto de derretido, no solamente en la pintura, sino que también para darle un poco de efecto al sujeto en sí. Obviamente esta opción es optativa, cada uno decide si quiere aplicarla o no. Acá podemos apreciar el antes y el después. Como podemos ver, se fue derritiendo un poquito toda la imagen, no solamente la pintura, para dar esa sensación de derramado en el sujeto también. Habiendo terminado con ese proceso, nos vamos a trabajar un poquito en un efecto de filtro de cámara RAW. Para esto nos vamos a ir a Filtro, Filtro de cámara RAW y vamos a añadir obviamente los ajustes que creamos pretendientes para poder trabajar un mayor efecto en la imagen. Por ejemplo, un poquito más de temperatura de color azul, vamos a levantar un poco el contraste, vamos a mejorar la textura para darle un poco más de detalle general a la foto y vamos a bajar los negros para oscurecer en general toda la imagen. Obviamente acá es donde uno puede optar por continuar haciendo los ajustes que uno desee. Y con esto tenemos finalizado nuestra imagen, espero les haya gustado y que el resultado les quede excelente.